El hermano Noel me está ayudando con el libro de Josué. Le dije que por favor me ayude hasta que tenga la cirugía. Y ya cuando tenga la cirugía regreso a enseñar Josué. Ya me lo terminamos. ¿Hasta qué capítulo cubrieron este miércoles? ¿Quién sabe? ¿20? Ok, perfecto. Quedan, ¿qué? 6 capítulos, ¿no? Ya. Y luego viene el libro de Jueces, que es buenísimo el libro. Buenísimo el libro. Y después de Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, libro de Reyes. Se está poniendo bueno. Estamos básicamente estudiando todo el Antiguo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ya cubrimos Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, y ahora Josué, ya lo vamos a terminar, y después sigue el libro de Jueces. All right. Noel me va a estar ayudando con eso los miércoles, guys. Tuvimos buen grupo este miércoles, right? ¿Lo que me dijeron? Gloria a Dios. Noel muy bueno para enseñar. Por favor, vengan, aprendan la palabra de Dios. Amén. El Ministerio Coser para Servir se reúne este jueves 17 de febrero de la 1 a las 4 aquí en el edificio Economía. Si quieren unirse, llamen a Sandy. Sé que con Roxana están hablando para hacer colchas para llevar al orfanatorio. Si se quieren unir en eso, por favor, únanse al Ministerio Coser para Servir. Amor y respeto. El enlace para seguir las enseñanzas ahí está. Por favor, si quieren unirse a este grupo, pueden hablar con el pastor Noel o con Kathy Cruz. Y la conferencia de pastores y líderes, no sé por qué realmente lo pusieron aquí, se va a llevar a cabo el 7 al 9 de marzo en Calvary, Tucson East. El tema de la conferencia es profecía y, bueno, todos son invitados a asistir. Si quieren ir, pueden ir. Los 3 pastores de este ministerio y sus esposas vamos a estar yendo. Nos vamos a quedar allá. Va a ser un tiempo de refrigerio para nosotros. Manténganos en oración para que el Señor ministre a sus pastores. A mí me encanta ir a las conferencias de pastores porque como líder, pues nosotros también tenemos que ser alimentados, right? Somos ovejas del Señor. Y yo siempre que he ido a las conferencias de pastores, guys, vengo recargado. Yo estoy esperando ir a esta conferencia porque quiero mi tiempo con el Señor, right? Donde yo voy y estoy adorando al Señor y dejo el rebaño atrás. Pero el rebaño es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. All right, guys. Nos quedan 2 capítulos en Mateo. Vámonos a Mateo 27, por favor. Nos quedan solo 2 capítulos y terminamos ya este evangelio completamente. ¿Qué hemos estudiado los domingos? El libro de Hechos, lo estudiamos. ¿Qué más estudiamos? Mateo y Primera de Juan. Empezamos con Primera de Juan hace 3 años. Fue el primer libro que enseñé y luego creo que fue Hechos. Y después de esto nos vamos a estudiar, ¿qué libro? Apocalipsis, guys. Desde el primer verso hasta el último verso, capítulo por capítulo. Creo que estamos para el primer o segunda domingo de marzo, cuando finalmente empezamos Apocalipsis. Mateo 27, por favor. Mateo 27. Les voy a ser honesto, guys. Mateo 27 es un capítulo difícil y les voy a decir por qué. No creo que exista nadie que realmente le pueda dar justicia a este capítulo, porque este es el capítulo donde Jesús, bueno, la semana pasada él fue arrestado, pero aquí es el capítulo donde él es crucificado. Yo me puse en oración, me puse a pensar, Señor, ¿cómo puedo yo desarrollar, exponer Mateo 27 a tu pueblo para que puedan entender, agarrar la gravedad, la seriedad de lo que Cristo hizo por nosotros? Porque solo hay una persona para mí personalmente que ha podido darle justicia al capítulo 27 de Mateo. Se llama Mel Gibson, el director de la película La Pasión de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo? Quiero, hermanos. Okay. Si no la has visto, la vamos a enseñar el próximo domingo. El próximo domingo vamos a enseñar la película aquí. Yo quiero que ustedes, porque básicamente cubre todo el capítulo 27 de Mateo. De eso se trata, de la crucifixión de Cristo Jesús. Vamos a empezar a la 1 exacto, porque la película es 2 horas. Los jóvenes los vamos a tener aquí adentro. Los hijos pequeños es discreción de ustedes. Si es una película con violencia, es muy gráfica.
Si ustedes quieren dejar que sus hijos se queden aquí, no hay problema, pero sí tendremos, aunque sea una maestra, que los tome afuera. ¿Ok? All right. So, la semana pasada, ¿qué vimos? A Jesús arrestado. Vimos a Jesús arrestado la semana pasada, traicionado con un beso. Vimos Jesús sabiendo que Judas lo traicionaba, lo llamó aún todavía ¿qué? Amigo. Cuando vino Judas y trajo a todos estos que iban a arrestar a Jesús, él fue y saludó a Jesús y le dijo, salve Rabí. Y Jesús todavía lo llama amigo. Wow, para mí eso es muy, muy poderoso. Pero aprendimos algo muy importante la semana pasada, y esto es que las batallas solo las podemos ganar por medio de ¿qué? ¿Quién sabe? Oración. Las batallas solo las podemos ganar por medio de la oración. Jesús nos demostró, esa noche él se la pasó en oración en el jardín de Getsemaní. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía el sufrimiento. Jesús sabía que iba a ser crucificado. Jesús sabía que él iba a ser separado del Padre esa noche. Y Jesús dice, él mismo dijo que estaba afligido hasta el punto de la muerte. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿No te encuentras en una situación tan difícil que tú dices, estoy tan afligido hasta el punto de la muerte? Déjame te digo, haz lo que hizo tu maestro. Ponte en oración. Y él vino y le dijo al Señor, Señor, si es posible que pase esta copa de mí, por favor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, no me voy a echar para atrás. Señor, no voy a ir ni a la izquierda ni a la derecha, voy a seguir con mis ojos enfocados en la cruz, en la meta. Vimos que papá Dios mandó a un ángel, ¿correcto? Para alentar a Jesús, para darle fuerzas. Y después vimos que Jesús fue arrestado, vimos los primeros golpes, vimos los primeros insultos, vimos que todos los discípulos, incluyendo Pedro, que había dicho que nunca abandonaría al Señor, lo abandonó. Pero no solo abandonó a Jesús, sino que lo negó 3 veces. Vamos al verso 59 de Mateo 26, solo para tener en contexto nuestro estudio de hoy. Mateo 26, versículo 59. Leemos, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él. Esto ya es después de que Jesús había sido arrestado, con el fin de dar muerte a Jesús. Ellos tenían su plan. El plan era matar a Jesús, ¿no? Que Jesús tenía que morir. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Qué increíble es eso. Tienen a Jesús arrestado, están buscando cómo matarlo, están buscando de qué culparlo, y Jesús era tan puro, tan inocente, que no podían encontrar nada contra él. Papás, por lo que mandaron a sus hijos a las montañas, ya llegaron. O sea, estén en paz. Los estoy mirando entrar. Verso 60 dice, pero más tarde se presentaron 2 que dijeron, este declaró que yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno, le dijo, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros la bofeteaban y le decían, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Ahora vamos al versículo 1 de Mateo de capítulo 27, y dice, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús, y después de atar a Jesús, lo llevaron a entregar a Pilato, el gobernador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, Padre, venimos como un pueblo tuyo a sentarnos a tus pies, a escuchar tu voz, tu palabra. Señor, pedimos que nos limpies, nos laves con tu palabra,
Gracias porque nos has lavado con la sangre de Jesús, Padre. Hoy vemos lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Padre, es un capítulo difícil, ayúdame a desarrollarlo, Padre, pero más importante, Señor, tú sabes dónde cada uno de tu pueblo se encuentra y qué palabra necesitan escuchar, Padre. Y yo sé que tú se las puedes dar de una manera que ellos la puedan recibir. So, yo te pido que les hables hoy, personalmente, a cada uno. Bendice nuestro tiempo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, lo dice amén. Amén. Porque el juicio inicial, si ustedes recuerdan, que empezó la semana pasada, se hizo en la noche, que era en contra de las leyes judías. Todo el Sanedrín o los líderes religiosos se reúnen ahora en la mañana, una vez más, vamos a decirlo, lo vamos a hacer oficialmente para condenar y darle muerte a Jesús. Vemos cómo tratan a Jesús. Y es importante que tú veas esto. Mira cómo tratan a Jesús. Lo atan como un criminal. Lo amarran, lo atan y lo traen como un criminal y se lo entregan a Poncio Pilato, el gobernador de Judea. ¿Por qué? Bueno, los judíos, aunque estaban en Judea, en Israel, era una nación conquistada por Roma. Y los judíos no tenían el derecho, no tenían el poder de crucificar a nadie, de ejecutar a nadie. Eso tenía que venir por medio de Roma. Ellos podían condenar a alguien, pero no tenían el derecho de ejecutar a nadie. Ahora, cambia aquí un poco el relato, verso 3. Ahora nos vamos a ver a Judas. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió ¿qué? Remordimiento. Date cuenta de la palabra que es usada aquí. Le dio remordimiento. ¿Okay? Muy importante esta palabra. Y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y él vino y les dijo, he pecado entregando sangre inocente. Él mismo declara que él es culpable de entregar sangre inocente, ¿correcto? Con su boca él está confesando. Y los principales sacerdotes dicen, ¿y a nosotros qué? ¡Wow! Los sacerdotes, que son los maestros del pueblo de Dios, dicen, ¿y a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultarla de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces, miren esto, se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero como el Señor me había ordenado. ¿Cuál es la pregunta que muchos quieren saber sobre Judas? Que si se arrepintió. Bueno, tenemos que regresar para tener la respuesta de que si Judas se arrepintió. Tenemos que regresar a lo que Jesús dijo sobre Judas esa noche o la noche anterior cuando se celebró la Pascua. ¿Qué dijo Jesús de Judas? Jesús dijo, hubiera sido mejor que el hijo de perdición nunca hubiera nacido. Okay. Ahora, vemos aquí que Judas estaba lleno de remordimiento, no de arrepentimiento. Aunque sabía exactamente lo que hizo, él dijo, he pecado, he entregado sangre inocente, él se arrepintió más del resultado de su pecado que del pecado mismo. Judas era un hombre desesperado cuando vio que Jesús fue condenado. Lo puedes ver en el texto. Era un hombre desesperado. Él fue al santuario, él fue a los sacerdotes. Aquí está su dinero, no dijo cometí un error, él dijo he pecado, he entregado sangre inocente. Tomen, arréglenlo en lo que está diciendo Judas. Arreglen esta situación, aquí está el dinero, he entregado sangre inocente. A ellos no les importaba. Y Judas entonces toma esta plata y se las tira hacia ellos.
implicando al sacerdocio en la muerte de un hombre inocente, pero no les importaba. Mas tenemos que recordar que todo esto sucedió para que se cumplan las Escrituras. En su remordimiento y desesperación impenitentes, Judas se suicidó. Y siendo el hijo de perdición, se nos asegura que fue el castigo eterno. Ahora miremos lo que pasa. Jesús ahora se encuentra frente a Pilato. Verso 11, Jesús fue llevado delante del gobernador y este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora, guys, entendamos esto, la historia nos enseña algo. Poncio Pilato era un hombre muy cruel. Y aquí, en este relato que tiene él con Jesús, Pilato está muy fuera de carácter. ¿Ok? ¿Qué nos dice eso de Pilato? Jesús tuvo un profundo impacto sobre Pilato. ¿Conoces a alguien que necesita un profundo impacto? No lo puedes hacer tú, pero yo sé quién lo puede hacer. Lo puede hacer Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tráelos a Jesús. Cuando lo llevaron ante Pilato, los líderes judíos acusaron a Jesús de básicamente promocionarse a sí mismo como rey. Él se está haciendo pasar como rey. Él dice que él es el rey de reyes. Y eso entonces se está desafiando al César. Es lo que ellos vinieron diciendo de Jesús ante Pilato. Querían hacer que Jesús pareciera un revolucionario peligroso contra el imperio romano. Por lo tanto, Pilato le hace la pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y vemos que Pilato quedó asombrado con Jesús. El gran predicador Carlos Spurgeon dijo esto acerca de este encuentro, y cito, Carlos Spurgeon dice, él había visto en los judíos, hablando de Pilato, él había visto en los judíos capturados el feroz coraje del fanatismo, pero no había fanatismo en Cristo. También había visto en muchos prisioneros la mezquinidad que haría o diría cualquier cosa para escapar de la muerte. Pero él no vio nada de esto acerca de nuestro Señor. Vio en él una gentileza y humildad inusual combinada con una dignidad majestuosa. Contempló la sumisión mezclada con la inocencia. Verso 15 dice, ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado, ¿por qué? Envidia. Pilato sabía que Jesús lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con este ¿qué? Justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? ¡Sea crucificado!, dijeron todos. Y Pilato dice, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, ¡sea crucificado! ¡Wow! Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, recuerden, al hombre inocente, al hombre justo, lo mandó a azotar.
lo entregó para que fuera crucificado. En esos días, cuando azotaban a alguien, era como un látigo, guys. En inglés se llama cat of nine tails. Es una cola de gato con es como un lazo con 9 colas. Y tiene piedras o pedazos de hueso en el cuero, en el látigo. Y cuando te pegaban, agarraba y ¡pum!, te jalaban la piel. Él mandó al hombre inocente, justo, que lo azoten antes de entregarlo para ser crucificado. Pero quiero que veamos esta imagen, familia. Porque tienes aquí la imagen de lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí. Y no sé si tú lo has visto o lo puedes ver. ¿Ves? Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato era el juez, ¿no? En este caso. Pilato es el juez. El juez mismo declara que Jesús es inocente y es justo. La tradición de Pilato, como se nos dice, es que durante las fiestas él siempre soltaba a alguien, el que el pueblo quería. Los dejaba ir libre, cualquier prisionero. En este caso, él trató de usar esta tradición para liberar ¿a quién, guys? A Jesús. El plan de Pilato era de liberar a Jesús, no a Barrabás. Pero no le salió como él deseaba. De hecho, vemos que la esposa de Pilato vino y le dice: oh, viejo, ten cuidado. Anoche tuve sueños muy malos. Él es un hombre bueno, él es un hombre justo. Pero cuando Pilato trató de soltar a Jesús, el sacerdocio y el pueblo pidió a Barrabás. ¿Qué sabemos de Barrabás? Una vez más, quiero pintarte esta imagen. ¿Qué sabemos de Barrabás? Barrabás era un homicida. Era un rebelde. Y él fue dejado ir libre de su castigo merecido. ¿Quién merecía haber sido crucificado? ¿Barrabás o Jesús? Barrabás. ¿Listos? Quiero que miren esta imagen. ¿Quién tomó el lugar de Barrabás en esa cruz? Cristo. Así como el día vino o va a venir cuando tú y yo nos vamos a parar delante del juez de jueces. Y todos aquí somos homicidas. Pastor, yo nunca físicamente he matado a nadie. No, pero Jesús dice que si tú has hablado mal de alguien, has matado su carácter. Por lo tanto, eres homicida. Jesús lo dice, no yo. Todos aquí hemos cometido fornicación y adulterio. No, pastor, yo nunca he tocado a nadie. Jesús dice que si tú miras a alguien con tus ojos para desearlos, has cometido adulterio. Y vienes delante del Padre, el juez de jueces, y ahí estás, eres culpable como Barrabás. Y mereces ser castigado, y mereces morir. Y Jesús dice, no. Yo tomo el lugar. Déjalos ir libres. Yo tomo el lugar de yo tomo el lugar de Raúl, yo tomo el lugar de Alma. Déjalo ir libre, Padre. Es que quiero que entiendas esto. Jesús vino, el justo, el inocente, para tomar el lugar de Barrabás. ¿Sabes qué significa Barrabás? El nombre de Barrabás. ¿Listo? Hijo de Dios. Jesús vino y tomó el lugar de los hijos de Dios para que nosotros seamos libres del castigo que nosotros merecemos, para que los hijos del Padre sean liberados. Y hoy tú puedes tener esta liberación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí son Barrabás? Yo voy a alzar las dos manos. Yo voy a ser honesto. Yo soy Barrabás. Tú eres Barrabás. Lo más pronto que tú lo aceptes, lo más rápido que vas a hacer paz con Dios.
Muchas veces vemos la vida de otras personas y decimos, oh, man, cómo me gustaría que estén aquí escuchando este mensaje. O le das el codo al viejo, viejo, está hablando de ti el pastor. ¿Qué hubo? Pon atención, viejo, que está hablando el pastor de ti. Pon atención porque el Señor te quiere hablar a ti. Pon atención porque el Señor te quiere hablar a ti. Jesús vino, tomó el lugar de nosotros. A mí, cada vez que yo leo esta porción del texto y veo Barrabás, cuando lo veamos la semana que viene en la película de la Pasión de Cristo, quiero que recuerdes, porque es una imagen tan poderosa de lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Él toma el castigo, el lugar, la posición del que realmente se lo merecía. Es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, Pilato, vamos a hablar de Pilato. Pilato. Este Pilato. Él no es nada inocente en todo lo que pasa. Aunque él se lavó las manos, tráiganme agua. Ustedes lo quieren matar, tu rollo, yo no, tráiganme agua, yo me voy a lavar las manos, mis manos están limpias de esta sangre. No, papá. Sorry. Posiblemente él es el más culpable de todo, porque él tenía el poder de liberar a Cristo y de salvarlo. Ahora, el plan de Dios se iba a desarrollar, ¿correcto? Se tenía que desarrollar. El Cordero iba a sufrir. Pero no podemos saber que alguien es inocente, que alguien es justo y entregárselo a la multitud para que lo crucifiquen, solo porque nos están pidiendo. Verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Recuerden, Jesús ya ha sido castigado, Jesús ya ha sido golpeado, Jesús ya ha sido azotado. Lo llevan los soldados del gobernador, lo llevaron al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, solo encueran, le ponen encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas la ponen sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla. Ponte a tratar de ver esta imagen de tu Señor. Él estaba desnudo, encuerado, con un manto púrpura, con una corona de espinas, con un palo en la mano, y viene toda esta tropa romana y se está burlando de él. Y le dicen, salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Tenían esta caña, guys, y Jesús tenía una corona de espinas en su cabeza y le pegaban y le pegaban y le pegaban en su cabeza. Después de haber burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. ¿Qué te imaginas como hombre que te hagan esto? Peor todavía, te imaginas si fueras mujer y te hicieran esto. Todo esto que le hicieron aquí a Jesús era solo para burlarse de él. No tenía ninguna otra intención. Y cuando salían, hallaron un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, yo he estado ahí en el 2014, ahora es una estación de buses, pero tú te paras y ves yo sé dónde crucificaron a Jesús, yo he visto el monte Calvario, y la piedra parece una calavera. Ya. Primero Dios, algún día iremos juntos. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no quiso beber. Verso 35, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice el verso 35, guys? ¿Y habiendo qué? Y habiendo crucificado a Jesús. ¿Qué significa habiendo crucificado a Jesús? Significa que pusieron la cruz en el piso, lo acostaron y le clavaron en las muñecas y en los pies. Después de que ha sido primero golpeado, barba jalada, escupido, azotado, pegado con la caña en la cabeza con una corona de espinas,
Todavía van y lo tiran en la cruz y lo clavan. ¿Por qué? ¿Para que tarde Jesús días muriéndose? No, déjame te digo cómo mueres. La crucifixión sabemos históricamente que es la manera más torturosa para un ser humano morir. Médicamente. Si es para mí, les dices que me estoy bañando, por favor. La manera médicamente más horrible para morir. ¿Por qué? Cuando te crucifican, ves, tienes tus pies clavados, tienes una maderita ahí. Todo tu peso está sobre tus piernas. Y eventualmente tú todavía tienes fuerza para levantar tu cuerpo, porque cuando bajas tu cuerpo así y tus manos están así, ¿sabes lo que pasa? Dejas de respirar. Dejas de respirar. Pero eventualmente el criminal, la persona crucificada, perdía fuerza en sus piernas y ¡pum! Ya estuvo. Tú como ser humano estás queriendo vivir. Jesús es crucificado. Repartieron sus vestidos echando suertes. Y sentados lo custodiaban ahí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Me están haciendo burla. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Familia, ¿podía Jesús haber descendido de la cruz? Claro que sí. Pedro, guarda esa espalda. ¿Qué no sabes, Pedro? Que si yo quiero te mando 12 legiones de ángel, Pedro, para pelear por mí. Pero ese no es el plan, Pedro. El plan es ir a la cruz. Claro que Jesús podía haber bajado de esa cruz, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Por amor a ti, por amor a mí. El amor es lo que detuvo a Jesús en esa cruz. Y viene la gente y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, desciende en la cruz. De igual manera, de esta manera burladora, vienen los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose, él decían, a otros salvó. Yo subrayé eso en mi Biblia. Se me hizo interesante. Que estos hombres están tan cegados. Ellos mismos dicen, a otros salvó. No lo están negando. Al contrario, están confirmando que Jesús salvó a tanta gente. A otros salvó. Pero él mismo no se puede salvar. Rey de Israel es. Le dicen, bájate de la cruz ahora y creeremos en él. ¿Tú crees que si Jesús hubiera bajado de la cruz, hubieran creído en él? Absolutamente no. Él hizo milagros enfrente de ellos. Verso 43 dice, en Dios confía. Qué triste, qué cegado el hombre religioso. Dice, en Dios confía, que lo libre ahora si Él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. Se me hizo tan interesante que los mismos sacerdotes dicen, a otros salvó, que se salve ahora mismo. Y miren lo que pasa ahora, desde la hora sexta, verso 45, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, o por 3 horas. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactami, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y te quiero decir que personalmente yo creo que este fue el tiempo más difícil para Jesús. No los golpes en la cabeza, no la jalada de barba, no la humillación, no cuando le pegaban con la caña, no cuando lo azotaban. El tiempo más difícil para Jesús es cuando el Padre le dio la espalda a su Hijo. Jesús dice, no me abandonen. Él aquí sintió la espalda del Padre. Él nunca había sido abandonado. Y Jesús dice, no me abandones. Pero el Padre tiene que dar la espalda al pecado. Y en ese momento Jesús cargaba todo el pecado del mundo sobre sus hombros. Y el Padre tuvo que dar su espalda a su propio Hijo. La primera y la única vez que Jesús experimentó eso. Y para mí esto fue lo más difícil para Jesús. Y déjame te digo algo. No hay nada peor.
que ser abandonado por el Padre. Ni para Jesús, ni para ti, ni para mí. No hay nada peor que ser abandonado por el Padre. Y tristemente muchos lo van a experimentar. Y Dios nos ha llamado a nosotros a proclamar las buenas nuevas. Cristo vino y murió por ti. Pero yo no lo merezco, yo soy mala persona. Amén, por eso Cristo vino y murió por ti. Pero voy a primero limpiarme y voy a arreglar mi vida. No. Jesús no dijo, quiero que arregles tu vida y y límpiate primero y después ven a la iglesia o después. Jesús dice, ven a mí. Todos los que vengan, yo les daré vida. Verso 47 dice, algunos de los que estaban ahí al oírlo decían, este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja lo empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, exclamando otra vez, a gran voz exhaló el Espíritu. Y miren lo que pasa, guys. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos. ¿Cómo? De arriba abajo, subraya eso porque es clave que tú entiendas lo que está pasando aquí. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y miren esto, el verso 54, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron, ¿qué? Mucho, y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban ahí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Qué tan significativo, familia, es el velo rompiéndose en dos de arriba hacia abajo? ¿Por qué San Mateo lo registró? Es tan importante, esto es poderoso, porque tienes que entender esto. Este velo, ¿cuál es este velo del templo? Bueno, tenemos el templo, si ustedes recuerdan, los que hemos estudiado Números y Éxodo, ustedes recuerdan el tabernáculo. Y en el tabernáculo teníamos el lugar santo, y teníamos el lugar más santo. ¿Qué es lo que moraba en el lugar más santo? La arca del Señor. Pero había un velo que separaba este lugar, el lugar más santo, del resto del tabernáculo. Ahora, ¿cualquier persona podía entrar al lugar más santo? ¿Ir a platicar con el Señor? ¿Están seguros? ¿Por qué? ¿Qué les pasaba? Morían. ¡Pum! Ahí quedabas. Nadie tenía el derecho de ir y entrar al lugar más santo a hablar con el Señor, sino solo el sumo sacerdote. ¿Y solo cuántas veces al año? Una vez. Y con sangre. ¿Recuerdan? Tenía que entrar con sangre. Salpicaba 7 veces el velo, hacían un ritual y luego hasta lo amarraban con una soga. Porque si el sumo sacerdote, y cuando él entraba, si no estaba bien, ahí moría. Tenía campanitas, ¿recuerdan? En el manto de su bata, porque así sabían que estaba caminando, se oían las campanitas, y si de repente tú oyes un pum, y ya no oyes campanitas, y le jalas a la soga y está pues tieso, no, pues órale, sácalo. Era una cosa horrible. Y dice la palabra, es cosa horrenda, es caer en las manos del Dios vivo. Cosa horrenda. Porque el pecado no se puede parar delante de la gloria de Dios, te destruye. Es tan significativo esto del velo. Pero miren lo que está pasando. El velo se rompe. Cuando Cristo muere, el velo se rompe de arriba hacia abajo. ¿Qué símbolo o cuál es el simbolismo de todo esto? Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el velo se rompió, de arriba hacia abajo, era Dios abriendo la puerta a todos.
a cualquiera por medio de Cristo Jesús. Tú tienes acceso directo al Padre por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo acceso directo al Padre. Yo no tengo que venir por medio de un sacerdote. Yo ya no tengo que venir por medio del Padre por medio de sacrificios. Yo ya no tengo que ir o pedirle a los santos que intercedan por mí. Yo ahora puedo ir y no me tengo que quedar aquí afuera y platicar con Dios. No, yo puedo entrar al lugar santísimo y hablar con papá. Y tú puedes. Y tú puedes. Y usted puede. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Pagó el penal del castigo del pecado. Y papá rompió el velo y dijo, guys, aquí estoy. Ahora el que quiera tiene acceso directo a mí. Todos tenemos acceso directo al Padre. Tú y tus hijos. Y el Padre mismo nos lo confirma. ¿Cómo? Él rompió el velo. De arriba hacia abajo. Ahora algo tremendo pasó ese día en el Calvario. Voy a cerrar aquí. Más que el velo. No creo que nada más importante. Tanto pasó. Porque ese día la puerta se abrió al lugar más santísimo. Ese día nuestros pecados fueron perdonados. Ese día Cristo fue inmolado para que tú y yo tengamos vida. Y había un centurión y estaban los que custodiaban a Jesús. Y ves, ellos, cuando ven lo que está pasando, dicen, en verdad, este era el Hijo de Dios. Ahora el centurión estaba equivocado, porque este no era el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero es algo tan interesante, porque estos hombres, centurión y que los que custodiaban, ellos habían crucificado a cientos de hombres. Ellos habían crucificado a cientos y cientos y cientos de hombres todo el tiempo que Roma estaba encargado o había tomado Israel. Y ellos se dieron cuenta que Jesús no era cualquier hombre. Porque esta no fue una crucifixión como cualquiera de las cientos que hemos tenido. No. Él no es cualquier hombre. Este era realmente el Hijo de Dios. No, Él es el Hijo de Dios. Todo lo que había pasado nunca había pasado anteriormente. Vamos al verso 57. Y después de que Jesús ya es crucificado y ya entregó el Espíritu, dice, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodear una piedra grande en la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena estaba ahí. Y la otra María. Y ahí estaba Pedro y Juan y Tomás. No dice eso, ¿verdad? Pero ahí estaban las Marías, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y fariseos. Miren, esto se me hace interesante. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. ¿Ellos en qué están pensando? En la resurrección. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. Ellos, se me hace tan interesante que ellos conocían más o temían más de la resurrección de Jesús que aún los propios discípulos de Jesús. Dicen, no sé, ahora ellos dicen, no sea que vengan sus discípulos y se lo roben. Y le digan al pueblo, Él ha resucitado entre los muertos y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dice, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner guardia, sellaron la piedra. Parece que el sacerdocio cree más en la resurrección de Jesús que los mismos discípulos de Jesús. Porque les voy a decir algo, ¿ves? El sacerdocio no temía a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que los discípulos habían huido.
Ellos no temían a los discípulos. No tiene razonamiento cuando vienen y le dicen a Pilato, tenemos miedo de que vengan los discípulos y se roben el cuerpo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque sabían que los discípulos ya habían huido. Más, ¿qué iban a decir? ¿Qué iban a hacer los discípulos? Vamos a decir que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Qué iban a hacer? ¿Amarrar la mano de un muerto Jesús aquí y otra mano del muerto Jesús y presentar a un muerto Jesús como resucitado? Claro que no. Comentarista Mark Gusick dice, ¿será que los sacerdotes temían la resurrección? ¡Wow! ¡Qué poderosa pregunta! ¿Será que los sacerdotes temían la resurrección? ¿Será que por eso ellos querían que la tumba sea sellada? Y yo digo gloria a Dios, porque esta idea de los sacerdotes realmente ayuda a darle más credibilidad a la resurrección de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Sabemos que Cristo ha resucitado. Sabemos que Él está vivo. Sabemos que Él puede impactar tu vida, cambiar tu vida. No estoy diciendo que los problemas van a dejar de pasar, pero estábamos platicando hoy, una hermana y yo antes del servicio, estaba preguntando sobre un familiar y cómo están. Y el familiar no está muy bien, pero tienen a Cristo. Y la persona dice, yo sé dónde me voy si yo muero. Cuiden de mi familia, enséñenles de Jesús. Y hay una paz, ¿no? Cuando tu familia, tu familiar, tu amigo, tu amiga pasan y ellos conocen a Cristo, tú tienes una paz diferente. Tú sabes dónde van a estar. Que no puedes decir lo mismo de un familiar que tú sabes que nunca quiso nada con Dios. Ahora nosotros con buenas intenciones siempre decimos, bueno, en paz están, que descansen en paz, están en un mejor lugar. ¿Cómo lo sabes tú? Si siempre rechazaron a Dios. ¿Cómo lo sabes tú si siempre rechazaron a Jesús? Yo no lo sé. Ahora, la palabra de Dios en Éxodo dice que Él tendrá compasión sobre quien Él tendrá compasión y que Él tendrá misericordia sobre Él tendrá misericordia. Pero la palabra de Dios también dice que nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Y Él pagó un gran costo para que tú y yo tengamos acceso directo al Padre. Y yo te voy a ser honesto, no hay nada más hermoso que tener acceso directo al Padre. ¿Cuánto dicen amén? Tú y yo tenemos acceso directo al Padre. No necesitas ir a nadie. Tú, el velo se ha roto, Jesús abrió la puerta. Y tercero, y cierro con esto, todos somos Barrabás. Porque yo sí soy hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Todos somos Barrabás, pero todos como Barrabás merecemos muerte. Todos como Barrabás. Pero Jesús vino y tomó nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Para dejar ser heridos libres. La semana que viene, guys, cuando veamos la película, quiero que se enfoquen en esa escena, porque a mí, cuando yo lo vi por primera vez, wow, cómo me movió, porque yo dije, eso es lo que Jesús hizo y vino a hacer por ti y por mí. El inocente, el justo, toma el lugar de los culpables. La única pregunta que te tienes que preguntar es esta, y cierro con esto.